Sí, perdón, los niños a la escuelita dominical. No sé si es que me querías decir que el niño quería decir algo. Dime, hermana. Sí, yo encontré un llavero en el baño de mujeres. Ok, Días. ok. Elita ha encontrado un llavero en el baño de mujeres. ¿Tiene llaves, Elita? Con llaves. Vale. ¿Ya se ha encontrado? Ok, estupendo. Muy bien. Gracias, Leo, nuestro técnico de sonido. Bueno, pues quería compartir un pequeño pensamiento. Esta semana estaba meditando en los hermanos que se comprometen con el Señor aquí dentro de la iglesia. Todos los que de alguna manera, de otra, como sea, tienen en su corazón el compromiso de servir al Señor y están con disposición de hacer lo que Dios quiera. Y estaba meditando, somos una iglesia pequeña, alrededor de 30 a 32 personas nos congregamos aquí. Somos pocos, pero somos grandes, porque hay unidad, hermanos. Yo he visto otras iglesias con mucha gente, pero que son tanta gente que es que ni se conocen. Aquí nos conocemos todos, aquí compartimos todos, nos juntamos fuera de aquí. Es una bendición. Venimos a los estudios, sorprendentemente nos juntamos bastantes y es una bendición, hermanos, es una bendición que cada uno de nosotros pueda estar dando aquello que Dios le ha dado ya. Esos dones que el Señor ya nos ha dado, que nosotros podamos estar compartiéndolos con el resto de la iglesia y edificando a la iglesia. Y estaba meditando en esto, pero siempre, y me venía un pasaje a la mente, porque no estaba meditando más allá de esto, pero me venía un pasaje a la mente que os voy a leer. Y entonces veía otros aspectos también del compromiso con Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, del 21 al 25. Mateo 16, 21, muy bien. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que seas tú, el Espíritu Santo, Señor, hablando por mi boca en esta reflexión sobre este texto, Señor, y que sea, Señor, conforme a tu voluntad y que sea para edificación del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje viene de atrás, que el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, los discípulos, les contestan y les dicen: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo el Señor: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, que parecía un hombre comprometido con las cosas de Dios, que siempre estaba ahí, que siempre era el primero en todas las cosas, que siempre tenía una disposición, Pedro recibe una revelación y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. De pronto el Señor Jesús quería que ellos supieran, se dieran cuenta de que Él era el Mesías prometido. Y todas sus enseñanzas y sus milagros y todas las cosas que hacía estaban enfocadas a que, no en que los fariseos vieran que Él era el Hijo de Dios prometido. No, Él lo que quería enseñarle era a sus discípulos. Los estaba discipulando, eso que hacemos nosotros ahora, discipular a otras personas. Pues Jesús estaba haciendo un discipulado, el primer discipulado con sus discípulos. Pero a ellos les costaba entender. Muchas veces el Señor Jesús les decía: hombres de poca fe. ¿Qué significaba? Que no le conocían bien, por eso tenían poca fe. No habían entendido todavía quién era el Señor Jesucristo. Y aquí Pedro de pronto tiene una revelación. Le dice el Señor Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Hermanos, las revelaciones de Dios son las que realmente nos edifican. Y siempre, casi siempre, también puede haber otras formas, porque Dios tiene una múltiple forma de hacer las cosas como Él quiere, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de cualquier tipo de milagro. Él puede hablarnos y revelarnos, pero como dice la palabra, la profecía más segura es esta. Es esta. Y por aquí es por donde el Señor nos va a hablar con mayor seguridad de las cosas del reino de los cielos, para que podamos conocer el reino de los cielos y podamos conocer a Dios. Amén. Y tenemos aquí a Pedro, que es escogido del Señor para darle una revelación tan tremenda.
Y cuando Pedro escucha más adelante que el Señor va a ser apresado y que le va a tocar sufrir y que va a ser crucificado, Pedro le dice al Señor: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y esto me recordaba, ¿sabéis lo que me recordaba? Cuando estaba leyendo, me recordaba la tentación de Jesús. Parecía que Satanás, cuando Jesús estaba en el desierto y ya terminó sus 40 días allí, pareciera que Satanás, en vez de tentarle, lo que quería era un bien para él, porque Jesús tenía hambre después de 40 días, y lo que le estaba diciendo Satanás era: oye, que tienes hambre, come, di que esas piedras se hagan panes, para que puedas comer, que tienes hambre. ¿No se estaba portando bien Satanás con el Señor? Aparentemente sí. Pero ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que quería Satanás? Que él usara la deidad de la cual se había desprendido para venir y dar su vida en la cruz. Él era Dios, pero esa deidad la dejó allí en el cielo. Aquí vino como hombre, Jesucristo hombre. Era 100% Dios, 100% hombre, pero en el tiempo que estuvo aquí, todos los milagros, todas las cosas que hizo, no las hizo por su deidad como Dios, que era el Hijo, sino que las hizo porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él estaba en el poder del Espíritu, porque él tenía una perfecta relación con el Padre. Y avivaba esa relación de estar en el poder del Espíritu. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, que en ninguna manera te acontezca esto. Pareciera que lo que estaba diciendo Pedro era bueno. Señor, ¿cómo vas a permitir que te hagan todas esas cosas que dices que te van a hacer? No, ten misericordia de ti mismo, Señor. Pero él realmente, lo que él tenía, le pasaba a Pedro, que era que tenía temor de que el Señor Jesucristo le abandonara. Y estaba siendo, ¿qué? Egoísta. Y estaba hablando, parecía que lo que estaba hablando era bueno para el Señor. Pero la contestación del Señor nos habla de que no era lo bueno. Lo bueno era que Él cumpliera el propósito del Padre. Que no era el que tuviera misericordia de sí mismo, sino de que llevara la carga del pecado de todos nosotros y de todo el mundo en esa cruz. Y que padeciese. Sí, que padeciese y que fuese crucificado. ¿Sabéis cómo morían los crucificados? No fue el caso del Señor Jesucristo, pero ellos morían por asfixia. Cuando estaban con las manos clavadas en el madero y los pies clavados, se iban echando para adelante, no podían soportar el peso del cuerpo clavados y entonces ellos se
se les iba cerrando los pulmones cada vez que y les costaba respirar y morían asfixiados. Era una muerte lenta y agónica totalmente. El Señor no llegó a pasar por ahí, pero esa era la cuestión. Hermanos, algunas veces nos comprometemos con el Señor, queremos servirle al Señor, pero le decimos al Señor cómo es que tenemos que servir. ¿Cómo es que yo me comprometo? Señor, yo me comprometo de esta manera. Y cometemos un error. Porque cuando te comprometes con el Señor ya no eres tú. Ya no eres tú. Tienes que negarte a ti mismo. Ya no es tu opinión la que vale. Lo que vale es lo que Dios ha establecido desde la fundación del mundo. Eso es lo que se tiene que cumplir y lo que se va a cumplir. Entonces, si nos ponemos cabezones en hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a avanzar hasta que no muramos a nosotros mismos. Entonces, cuando morimos a nosotros mismos es dejar nuestro yo, nuestro ego a un lado y decir, Señor, que se haga tu voluntad como tú quieras. No voy a pensar cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Tú me vas a mostrar cómo lo quieres que se haga. Entonces sí, podemos coger la cruz y seguirle. Podemos ser como Él. Podemos cumplir el propósito como Él lo cumplió. Hermanos. Entonces, yo, como decía al principio, estoy muy contento, hermanos, con todos vosotros, con toda la iglesia de Villaverde. No somos muchos, como dije antes, pero me gusta. Hay gente comprometida, hay gente que quiere seguir al Señor y que quiere hacer la obra de Dios. Pero recordad, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Realmente, Señor, tú estás, Señor, inquietando los corazones, inquietándonos a cada uno de nosotros. Estás poniendo, Señor, en nosotros la necesidad de ir, Señor, de servir, Señor, de tener un compromiso contigo. Señor, gracias, Padre, gracias. Ahora enséñanos, Señor, a morir a nosotros mismos, Señor, y que podamos, Señor, coger tu cruz. Porque si no morimos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a coger tu cruz, Señor? ¿Cómo vamos a coger la cruz? No podemos, no estamos preparados. Entonces, Señor, que tengamos esa humildad en nosotros, muriendo a nosotros mismos, y entonces estaremos preparados, Señor, para coger esa cruz y para seguirte, para escuchar lo que tú nos dices, para cumplir el propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor, que queremos cumplir, Padre Santo. Gracias, gracias, Altísimo Señor. En el nombre del Señor Jesucristo invoco tu santo nombre para darte gracias por todas las cosas, por esta congregación, Señor. Seguimos recordando a Alejandro en Europa, Señor. Seguimos recordando a cada uno de los responsables de la iglesia, Señor, que tú has levantado y estás levantando, Señor, para que les des
toda sabiduría y toda edificación, toda revelación, Señor, para que podamos ser un cuerpo unido, Señor, que te dé toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, mi Dios y Señor Salvador. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pues como todos los días que hemos tenido 1 o 2 días que no lo hemos hecho, pero vamos a dar testimonios. Hay algunos hermanos que quieren dar testimonio. No encuentro a la hermana que quería. ¡Ah! Estás ahí, escondida. Aquí tenemos a nuestra hermana Shirley, que le da mucha vergüenza. Ven aquí, Shirley. ¿Qué tal?